Y son las 2:21 de la tarde. Deudas y dolor. Sin dinero me dejaste tú. Bueno, le voy a hacer a usted una pregunta antes de entrar con Omar Mariluz. ¿Tiene usted miedo de que sus ingresos se vean afectados en los próximos meses? Si usted dice que sí, está dentro del 51% de las personas inseguras de conservar sus ingresos. Y creo que la cifra podría quedarse corta, Omar. O sea, hay algo que lo que teme todo el mundo en este momento es, ¿qué será? ¿Qué pasará con nuestro futuro económico? Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, en la ecuación, y eso no hay que olvidarlo, en la ecuación de la reactivación económica, el ciudadano es una variable importantísima. ¿Y a qué voy con esto? El presidente lo que ha anunciado es que para julio, para el cierre de julio, ya estemos en un 95% de reactivación de la economía y que a partir de ahí, es decir, a partir de agosto, ya empecemos a registrar cifras positivas de crecimiento. Y está muy bien, por un lado es abrir la oferta, es decir, abrir el restaurante, abrir el centro comercial con los adecuados protocolos de seguridad, pero ¿cómo está el lado de la demanda? Es decir, ¿cómo está el ciudadano consumidor? Y ahí hay mucha ansiedad todavía, Patricia, y el dato que tú comentas es justamente el que trae el día de hoy una encuesta de datos, donde más de la mitad de la población lo que te dice es que todavía tiene miedo de perder su trabajo, de que sus ingresos se vean afectados, porque la situación todavía es bastante inestable para muchos trabajadores, y eso no hay que olvidarlo. La data de empleo nos decía que casi la mitad de los trabajadores en Lima perdieron su puesto de trabajo. Y habíamos visto que ya había ido, es decir, no estamos hablando de proyecciones, sino de lo que ya pasó, el recorte en ingresos también fue bastante significativo para esos trabajadores. Lo que vamos a tener es un periodo de reactivación. Lo importante o la clave es cómo hacemos ese trabajador que estaba, digamos, en un empleo, no digamos estable, pero tenía ingresos para llegar a su casa, lo vuelva a recuperar y no recupere un trabajo, digamos, con peores condiciones a las que tenía antes de la pandemia. Eso, y ahí es la clave, ¿no? Eso quería preguntarte, Omar, porque no entiendo bien cuando el presidente dice vamos a reactivar el 95% de nuestra economía. Eso quiere decir, ¿qué hacemos con todos los desempleados? ¿Van a conseguir empleo cuando la economía esté reactivada al 95%? O, por ejemplo, las personas que por N razones han visto sus ingresos recortados hasta en 50%. Sí, van a seguir consumiendo, pero van a seguir consumiendo al 50% de lo que consumían antes. ¿Qué quiere decir exactamente reactivar el 95%? Porque las proyecciones dicen que no vamos a recuperar nuestro nivel económico hasta mucho más de pasado el 2021, ¿no? Exactamente, el 2022 probablemente, Patricia. Pongámoslo en un ejemplo bastante concreto como un restaurante, una cevichería que, digamos, ha podido reabrir sus operaciones e incluso recibir comensales a partir de julio de este año. Pero hay nuevos criterios, entonces va a recibir ya no el 100% del aforo que tenía permitido, sino va a recibir el 40%. ¿Qué implica esto? Que va probablemente a tener menos clientes, va a atender a menos gente. ¿Por qué? Porque probablemente la gente tampoco esté con muchos recursos para darse el lujo de ir a comer un cevichito, un tiradito todos los fines de semana. Entonces, el restaurante en cuestión ya abrió, ya se recuperó, sin embargo, no va a tener el mismo flujo de dinero y de clientes que tenía prepandemia, lo que va a implicar que no, quizá tenía 4 meseras y 2 cocineros, pero ahora va a contratar a solamente un cocinero y 2 meseras, es decir, la mitad de su personal. Entonces, vamos a ver una reactivación, pero también vamos a ver que la recuperación de ese empleo no va a ser tan rápido como en el momento de la prepandemia. Y otro indicador importante, si antes a ese mesero le pagaba una remuneración de 1.500 soles, por poner cualquier número, ahora, debido a que sus ingresos se han visto afectados y que tiene deudas con los bancos y ha reprogramado sus deudas, la caja, su nivel de ingresos y, digamos, de gastos no va a ser el mismo. Entonces ya no le va a poder pagar los 1.500 a ese mesero, sino que le va a decir, oye, mira, Pedro, te quiero contratar, pero tengo para pagarte no 1.500, sino 1.200. Entonces vamos a entrar, y aquí voy con este ejemplo, a un círculo vicioso donde la gente, va a haber gente que va a recuperar su empleo, no toda, y quizás si recupera su empleo no va a recuperar su mismo ingreso, por lo tanto no va a tener la misma capacidad de gastar que antes.
y eso va a ralentizar, porque todo es un círculo. Es un Entonces, círculo, ahí, efectivamente. Patricia, viene la labor del Estado, ¿no? ¿Cómo hacemos desde el Ejecutivo para incentivar justamente que más empresas reabran con un mayor flujo y los trabajadores recuperen sus ingresos pre-pandemia? Esto no va a ser sencillo, evidentemente, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Por supuesto que no. Además, en una economía de mercado, la economía funciona en la medida en que unos compran y otros venden, unos consumen y otros ofrecen sus servicios y sus productos. Una de las críticas o una de las observaciones que se ha hecho es que esta primera etapa de créditos, Omar, de Reactiva Perú, de préstamos a empresas, que es sumamente importante, no ha ido acompañado necesariamente de una, no sé si exigencia, pero una condición de, ok, te presto plata, pero me conservas la mayor cantidad de empleos posibles. Y conservar empleos es una manera de asegurar, ¿no es cierto?, que de alguna forma el poder adquisitivo y la economía no se retraiga tanto. ¿Esa puede ser una segunda ola, digamos, en lo que se viene en el gobierno? Sí, en verdad era una de las propuestas que se estaba haciendo, Patricia, y que se ha dado en otros países, además, el tema de decirle a las empresas, en Estados Unidos, por ejemplo, les prestaban dineros sustanciales para que continúen operando y les decían, mira, no despidas a nadie, y si tú no me despides a nadie, yo incluso te puedo perdonar parte del crédito. No me vas a devolver el 100%, pero me devuelves el 50%, pero tú tienes que tener el compromiso de no despedir a nadie. Claro, entiendo, y eso también es quizá fácil decirlo, pero entiendo que las limitaciones del Estado peruano, digamos, impiden poder implementar un programa tan agresivo como ese, además de la gran informalidad que hay en el país. Y esa era otra de las críticas que para mí sí no era tan válida como, bueno, no las prestaba a todas las pequeñas que tenías que prestarle. Bueno, muchas pequeñas simplemente no podían ser sujetos a crédito, Patricia, porque eran informales, no podían sobreendeudarse. Los graves problemas de nuestra economía irresueltos que nos explotan hoy en la cara. Omar, vamos a estar más adelante y seguiremos comentando sobre estos temas. Importantísimo entonces, sobre esta, si usted cree que sus ingresos son inseguros, forma parte de la mayoría de la población que también lo piensa, porque la situación está dura. Nos vamos